Buen día, mi nombre es Jeremy Alejandro Jaramillo y yo inicio con el decreto el decreto 1135 del 2019, la llegada de mercancía al territorio aduanero. Primero tenemos que dar un aviso al medio de transporte, ya que cada medio de transporte tiene un tiempo diferente. Por ejemplo, si llega vía terrestre son 6 horas. El aviso se debe realizar a la día. Si es vía aérea, un aviso de 3 horas a través de la CIE. Y si es por vía marítima, se tiene que informar antes de zarpar. Una vez llegado, tenemos que dar un aviso de finalización de descarga, la cual, como dice, avisamos que vamos a descargar. Y cuando descargamos tenemos que realizar un informe de descarga, en el cual podemos informar, tenemos que señalar a los de la CIE la hora y la fecha del mismo, de la, de la llegada. Hay casos que hay excesos y faltas o defectos y el transportador o el agente de carga internacional tiene que llenar un documento en el que explique por qué ocurre esto, o si no, esto se ha tomado como contrabando. Una vez que ya es reconocido la carga, que eso ocurre entre 12 y 48 horas dependiendo del tipo de transporte, se nos entrega un depósito, una zona franca donde podemos descargar el producto. Y, y, de- y después tenemos los obligados aduaneros, que serían las responsabilidades de los agentes aduaneros, por así decirse. Y las legislaciones aduaneros están en el artículo 4 y 5 6, que son obligaciones derivadas de su intervención y por el suministro de todos los documentos de información exigidos por la DIAN, los cuales son: el importador será responsable de acreditarlo, eh, eh, importador será responsable de acreditar la legal introducción de las mercancías al TAN por el lleno de los requisitos exigidos y el pago de los tributos aduaneros a que haya lugar. Cuando actúe de manera directa, será responsable por la exactitud y la veracidad de los datos contenidos en la declaración aduanera y por la correcta determinación de la base gravable y de la liquidación de los tributos aduaneros, sanciones y rescate que haya lugar. Y cuando actúe a través de una agencia de aduanas, responderá por la autenticidad de los documentos de soporte que sean obtenidos y suministrados, así sea como por la entrega de la totalidad de información sobre los elementos de hecho y circunstancias comerciales de la negociación o efectos de la valorización aduanera de acuerdo con solicitado por la agencia de aduanas. Algunos declarantes son la agencia de aduanas, almacenes, generales de depósito, el importador o exportador, los viajeros en los despachos de sus equipajes en los regímenes de importación y exportación, las sociedades de servicios postales, los turistas, la consignación, la nación, las entidades territoriales, em, los consorcios y uniones temporales, etcétera. Algunas modalidades de importación serían: importación ordinaria, de la cual vamos a hablar más adelante, importación con franquicia, reimportación por perfeccionado pasivo, reimportación del mismo estado, muestra sin valor comercial, importación para transformación y o desamble, importación por tráfico postal y envíos urgentes, etc. Ahora la importación ordinaria. Primero que todo, ¿qué
¿Qué es la importación ordinaria? Si la importación ordinaria se realiza es cualquier proceso de importación que se realiza en el territorio nacional de mercancías procedentes del exterior o de una zona franca industrial de bienes y o servicios. Los pasos para efectuar la importación sería un estudio de mercado para facilitar la economía de la importación, un trámite de registro sanitario, autorización expresa o inscripción ante alguna entidad, trámite de registro, licencia de importación, el pago de importación, o sea, el reembolso, luego se despacha la mercancía hasta el puerto colombiano. Una vez llega al país, la compañía transportadora le hará el manifiesto de carga para la verificación de este por parte de la Administración de Aduanas. Después el importador hace los trámites para los efectos de analización de la mercancía, que serían la compra de los formularios, la realización de la declaración de andina, la presentación de la declaración de importación, la presencia de la declaración de importación, junto a los demás documentos en el depósito de aduana en el que se encuentra la mercancía, que un inspector de la DIAN efectúe verificación física de la mercancía, el empleado de depósito y las tarifas de diferenciales. Otras modalidades de importación serían importación con franquicia, que es aquella importación en que en virtud de tratado, convenio o ley goza de exención total o parcial de tributos aduaneros y con base en la cual la mercancía queda en disposición restringida. También está la reimportación de perfeccionamiento pasivo, que es la reimportación de mercancía exportada temporalmente para elaboración y reparación o transformación. Causará tributos aduaneros sobre el valor agregado en el exterior, incluidos los gastos complementarios a dichas operaciones, para lo cual se aplicarán las tarifas correspondientes a la subpartida arancelaria. Los productos terminados que se importa, la mercancía se importará quedará libre y disposición. También tenemos el reimportarse en el mismo estado. Se podrá importar si el pago de los tributos aduaneros, la mercancía exportada temporal o definitivamente se encuentra en libre disposición, siempre que no haya sufrido modificación extranjera y se establezca plenamente que la mercancía que se reimportó es la misma que fue exportada y que se lo hayan cancelado los impuestos externos exonerados y reintegrados los beneficios obtenidos con la exportación, la mercancía, y así importador quedará libre y disposición. También tenemos las clases de importación temporal para la reexportación en el mismo estado, que sería de corto plazo, que sería un plazo máximo de la importación de 6 meses, y un plazo largo, que se trata de bienes de la capital, que tendrá un plazo máximo de importación de 5 años. Tenemos también que sus declaraciones, por ejemplo, en el caso de corto plazo, la declaración de importación temporal, se señalará el término de permanencia de la mercancía en la TAN y se le quedarán los tributos aduaneros, tarifas vigentes a la fecha de su presentación y aceptación para efectos de la constitución de la garantía si aquello hubiera lugar. Y luego está el de largo plazo, o sea, su declaración de importación. En la declaración de importación temporal de largo plazo se liquidarán los tributos aduaneros en dólares a las tarifas vigentes en la fecha de su presentación y aceptación. Y se señalará el término de permanencia de la mercancía en la TAN. También tenemos la modificación de las modalidades, que cuando una importación temporal se
decida dejar la mercancía a un país importador, deberá, antes del vencimiento del plazo de la importación, modificar la declaración de importación temporal, importación ordinaria o con franquicia, obtener el correspondiente levante o reexportar la mercancía. También tenemos los términos de la importación temporal. Y terminan con la reexportación de la mercancía, la importación ordinaria o con franquicia y la modificación de la declaración de importancia temporal o importación ordinaria realizada por la DIAN. La destrucción de la mercancía por fuerza mayor o caso fortuito demostrados ante la autoridad aduanera o la destrucción por desnaturalización de mercancías. Luego tenemos las clases de importación temporal para el perfeccionamiento activo, que sería el artículo 222. La importación temporal para el perfeccionamiento activo deberían ser importación temporal para el perfeccionamiento activo de bienes de la capital, importación temporal en desarrollo de sistemas especiales de importación, exportación, importación para procedimientos industriales. Tenemos la importación temporal para perfeccionamiento activo de bienes. Permite la importación temporal de bienes de capital, así como de sus partes y recursos, con suspensión de tributos aduaneros destinados a reexportados después de haber sido sometidos a reparación o acontecimientos en plazo. No superará 6 meses, con base de lo cual la disposición queda restringida. Bienes de capital que pueden importar temporalmente para perfeccionamiento activo, que sería la Resolución 46 del 2019, artículo 238. Podrá declararse los importación temporal para el perfeccionamiento activo en las condiciones y parámetros establecidos en el artículo 223 del decreto 1165 del 2019. Los bienes de la capital al que se refiere el artículo 233 de la Resolución de 46 del 2019, a los cuales el solicitante acredite que disponen las instalaciones industriales idóneas para realizar su reparación o acontecimiento. Y por último, por mi parte, sería la importación temporal de desarrollo de sistemas especiales de importación, exportación, artículo 228. Bajo la modalidad podrán importar también bienes de intermediarios, bienes de capital y repuestos que se emplean en la producción de bienes de exportación o que se destinen a la prestación de servicios directamente vinculados a la producción o exportación de bienes o la exportación de servicios. Las mercancías importadas quedan con disposición restringida. Y ahora le paso el avión a mi compañera, a mi compañero. Recibo el avión compañero Jaramillo. Mi nombre es John Fabián Alfonso Soler y me corresponde hablar acerca de la importación temporal para procesamiento industrial. Esta está establecida en el artículo 244, que se importan materias primas para que luego vayan a ser transformadas. Importación temporal para procesamiento industrial por usuarios aduaneros permanentes. Deben cumplir con las obligaciones establecidas en los artículos 247 a 249 del decreto 1165 de 2019. En el artículo 247 nos habla acerca de las obligaciones que tiene el usuario como exportador. En el artículo 248 nos habla sobre los documentos necesarios para el declarante, como lo son la factura comercial, el documento de transporte y algunos exigidos por normas específicas, como la lista de empaque y mandato.
En el artículo 249 nos habla acerca de la exportación definitiva, que es aquella mercancía procedente del exterior con la finalidad de permanecer en el territorio nacional por un tiempo limitado. También nos habla acerca de la importación ordinaria, que es aquella mercancía procedente del extranjero que permanecerá en el territorio aduanero de manera indefinida y a libre disposición. Viajeros, artículo 266. La mercancía no deberá tener expedición comercial. Son introducidas por los viajeros debido a los términos establecidos en el decreto 1165 de 2019. Expedición comercial es la salida de mercancía con destino a la Comunidad Europea. Resolución 46 de 2019. Artículo 286. Obligación de presentar la declaración de equipaje. La DIAN, mediante la resolución de carácter general, podrá establecer a los casos en que no resulte obligatorio la presentación de la declaración de equipaje. Artículo 287. Este es el artículo que se encarga de la revisión selectiva de los equipajes y el artículo 88 son los procesamientos en la resolución del equipaje. En este se basa cuando los funcionarios deberán exigir como unos vistos buenos al momento de, se puede decir que de ingresar la mercancía del equipaje. También tiene el objetivo de determinar el cumplimiento de los trámites aduaneros y el pago de los derechos cuando haya lugar en ello. La autoridad también tiene que adoptar esquemas para el ingreso de la mercancía del equipaje de los viajeros, para facilitar la atención de su llegada al país. Primero hablaré sobre qué es una zona franca. Una zona franca es un área delimitada en el territorio nacional, se puede decir, donde se desarrollan actividades industriales de bienes y de servicios o actividades comerciales bajo una norma especial de materia tributaria, aduanera o de comercio exterior. El alcance. El artículo 484 nos habla sobre las disposiciones contenidas en el título 6. Establecen las operaciones de comercio exterior, de ingreso y salida de mercancías desde y para la zona franca y entre zonas francas, así como los trámites de aduanas respectivos que hacen y demás obligaciones de los usuarios de las zonas francas en desarrollo de las mismas. Le paso el avión a mi compañera Jamie. Toma, Jamie. Recibo el avión para, claro, comenzar a decir lo que hablaremos. Hablaremos sobre los principales cambios de facilitación del comercio exterior de la zona franca. Esto es necesario solamente en el formulario de movimiento de mercado para la exportación, y para la importación necesitaría solo un punto de encuentro, ya sea terrestre, en barco o en avión. El pasado 2 de julio del 2019, el Gobierno Nacional expidió el decreto 1165 del 2019 como una herramienta que surge en respuesta a la necesidad de compilación y armonizar la regulación aduanera vigente, otorgar así estabilidad jurídica a las operaciones de comercio exterior. ¿Cuáles son las principales novedades que incluye este decreto? Primero, reafirmar la terminación de las calidades de usuario aduaneras. Segundo, ajustes de la aplicación del sistema de gestión de riesgo desde el 2016. La DIAN implementó un cambio de enfoque en el ejercicio de su poder de control, buscando migrar de un sistema preventivo enfocado en una debida administración de los riesgos del decreto 1165
Realiza ajustes encaminados a asegurar la proporcionalidad entre las infracciones aduaneras y las sanciones impuestas. Prueba de esto constituye al caso del allanamiento como conducta que puede adoptar el infractor. Tercero, operación de comercio exterior con zonas francas. Se establece un régimen de comercio exterior de las zonas francas en el que se regulan las operaciones de importar y exportar, traslado de bienes entre usuarios, entre otras, incorporado algunas modificaciones a la regulación vigente. En particular, se incluye la posibilidad de que con las autorizaciones de la DIAN se permita la exportación temporal desde el territorio aduanero nacional a una zona franca de bienes se encuentran sometidos a importación temporal para ser objeto de pruebas, mantenimiento, reparación y sustitución, entre otras. Por otra parte, será interesante analizar cómo el nuevo decreto que regula la solución y trámite de prórrogas del término declaratorio de la zona franca se articula con las disposiciones vigentes contempladas en este nuevo régimen aduanero.